La prédica de hoy se llama Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Filipenses 4:19 dice así: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Dios y Padre. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú nos hablas al corazón ahora. Gracias, Padre. Creemos que tú nos vas a hablar. Muy bien, hermanos. Esta vez la cita es con el Dios predecible. Dios es un Dios impredecible, pero Dios es un Dios predecible también. La invitación corre por cuenta del Dios predecible en nuestra vida por su fidelidad para suplirnos. El cheque en blanco es Filipenses 4:19. Amén. Dice: mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Todas, diga todas. Todas. Mis necesidades. Mis necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es tan rico que Él puede hacer que nada nos haga falta. Incluso va más allá de nuestras necesidades. Se mete a suplir nuestros deseos. Dice Salmo 37:4. En A Dios habla hoy, lo voy a leer. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Dios no solo quiere suplir tus necesidades, Él quiere suplir tus deseos. Así que confía en Dios que Él proveerá. Hermanos, Dios es confiable. Dios es predecible. Él ha dicho que va a hacer cosas que va a hacer. Y Él va a suplir todas tus necesidades básicas en primer lugar. Amén. Amén. Pero a veces no confiamos, no creemos, probablemente porque en nuestra casa quizás tuvimos algunas carencias y no creemos que Dios tiene un cheque en blanco para que le pongamos nosotros lo que queremos. Amén. Sin embargo, en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Este texto se lo llevó en la mente un soldado que fue a la Segunda Guerra Mundial, una persona en los años 90 también que fue a estar sin 5 centavos en Alemania. Esto fue a estar varios años. Y otras personas misioneras que fueron a África y a Asia en el año 1800 finales, antes de 1900, y todas estas personas dicen lo mismo. Cuando tenían tanta necesidad y el motor de su mente permanecía en neutro: no voy a tener para comer, no la voy a hacer, no voy a poder. Isaías 41:10 y Filipenses 4:19 se convertían en el ronroneo de sus engranajes, porque su motor le estaba diciendo no se puede. Tu mente te dice no, pero el texto se hacía presente, ¿verdad? El Señor me suplirá todas mis necesidades. No temas porque yo estoy contigo. En Cristo Jesús soy rico. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Quiero que todos vean para acá. Quiero que todos se concentren acá. Amén. Amén. Entonces, hermanos, las necesidades de los hijos de Dios son muchas. Yo creo que son espirituales, del alma y del cuerpo. Pero generalmente no pensamos en qué tipo de necesidades son. Y en las iglesias muchas veces se predica, pues no es que esté mal, pero se toca solo el tema espiritual, no se toca la parte del alma, de la psicología, de la psiquiatría, de lo emocional, ¿verdad? Porque se entiende que la parte espiritual arregla la parte emocional y corporal. Primero, si está bien tu espíritu, está bien tu alma y está bien tu cuerpo. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, pero sin embargo, yo creo que a manera de conocer más allá a fondo, debemos de entender qué está pasando aquí con este texto. Si son unas necesidades o todas, o qué tipo de necesidades, porque la palabra dice todas, está hablando en general. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que el contexto de Pablo le está diciendo que cuando él tuvo necesidades, ustedes, los filipenses, fueron los únicos que me dieron dinero, dice Pablo.
Ustedes fueron los únicos que me dieron dinero y yo he aprendido a vivir de una manera y de otra, pero ustedes fueron los únicos que me dieron dinero. Entonces, después les dice que Dios les va a suplir todas sus necesidades. Aunque los bendice después de que le han ayudado, sin embargo es un cheque en blanco de la gracia de Dios para contigo. Y yo me acuerdo, hermanos, que Dios me dio una visión y la tengo muy clara. En esa visión Él me decía, yo estaba en un cuarto oscuro con muchas personas. Junto a mí habían muchas personas que yo no conocía, muy pocas conocía ahí. Y cuando yo estaba atrás empecé a oír una voz que estábamos viendo una especie de templo como que si fuese una pantalla. Yo pensaba que era una pantalla de cine. Pero yo escuché una voz que me dijo, acércate a la pantalla, acércate. Dice el Espíritu que te acerques, acércate y que métete en la pantalla. El Espíritu te llama, el Espíritu te dice, ven, entra, ten confianza. Yo me acuerdo que entré, me acerqué y metí la mano y me di cuenta que sí era un lugar. Amén, diga, era un lugar. Entonces me dijo que si yo entraba, yo tenía un problema mayor, que de ese problema mayor dependían miles de problemas pequeños, muchos problemas pequeños. Cuando yo estaba afuera en el cuarto oscuro, yo no tenía esperanza con mis problemas, pero cuando yo le obedezco, le creo y entro, me veo adentro de esos atrios, de esa casa, ahora entiendo que era un templo. Me dice, por haber obedecido al Espíritu Santo, ahora ese problema mayor del cual dependían los problemas pequeños, te lo resuelvo ya. Cuando yo estaba adentro, mis problemas eran muy grandes, eran enormes. Salían de mi espalda como que si fuera una pared de bloc amarillo hasta el cielo y me pesaban mucho. Cuando estaba en el cuarto oscuro yo no tenía conciencia de los problemas. Cuando estaba dentro del templo los podía ver, eran muchos como que eran paredes de bloc pesados y yo tenía conciencia de mis problemas. Entonces me dijo, ahora te arreglo tu problema mayor, que de ese problema dependían muchos problemas pequeños. Y yo ahora entiendo que eso es que yo iba a estar adentro del templo. Cuando una persona no viene a la iglesia, Dios no le resuelve los problemas. Porque Dios te quiere adentro de la iglesia. Solo cuando entré al templo, entonces Dios me dijo eso, que me arreglaba los problemas, el problema mayor. Y el problema mayor es no estar dentro de la casa de Dios, no tener fe, no obedecer, no escuchar lo que se te está diciendo. Pero sin embargo, gracias a Dios, entramos y ahí pude ver que estaba la par mía en el espíritu. Yo no sé, era como un muchacho, un niño, yo sabía que ahí había alguien, pero no lo podía ver. Y me dijo lo siguiente, me dijo, ahora el Espíritu te dice que tú tienes 40 problemas y que Él te los quiere resolver. Quiero decirte que cuando ya me arregló ese problema mayor, yo vi que mis problemas ya no llegaban hasta el cielo. Yo creo que ya sentía que ya no los iba a tener, que ya no pesaban. Cuando me pongo a pensar en la visión y en este texto, porque me baso en el texto, no tanto en la visión, porque lo correcto es la Biblia, ¿verdad? Lo de la visión es algo muy personal que se ha ido cumpliendo. Entonces, pero no quiero que vayan a decir, ese pastor se basa en sus visiones. No, yo me baso en la Biblia. Amén. Y quiero decirte que me dice, ahora métete en el lugar santo. Y entonces, y clámame que yo te lo voy a resolver. Cuando me dice así, y yo entro al templo, pues lo que sucedió es que me dice que clame. Entonces yo empiezo a clamar, pero quiero que entienda que los problemas que yo empiezo a ver eran de necesidades, eran puras necesidades económicas. Entonces cuando yo miraba que yo tenía muchas necesidades, que eran 20 de carácter difícil, pero que para mí eran económicas, yo miraba que no tenía esto, no tenía lo otro y no tenía lo otro.
Y cuando yo iba a clamar, me desanimaba al ver que eran tan difíciles. Entonces me decía, clama. Entonces cuando ya me decía, clama, me hablaba Dios el Padre. Me decía, yo hice esto, yo puedo, clámame que yo... Pero yo no creía. Entonces clamaba y sentía que me elevaba cuando clamaba. Cuando ya dejaba de creer, no hay nada en la tierra que me pueda resolver estos problemas. No existe, la perico caía al suelo. Como que si me iba levantando y caía al suelo. Cuando caía al suelo podía ver el universo en el espíritu y cómo estaban las constelaciones, y había una voz que estaba detrás de ahí que me decía, yo hice esto, yo creé el cielo, pero con una autoridad, y esa voz me daba fe, me daba ánimo. Y yo volví a clamar a la tercera vez que yo clamé, que me elevé, llegué al lugar santísimo. Enfrente de mí había como unas escaleras redondas y había una nube arriba. Entonces, en vez de yo caminar hacia la escalera, se me elevaba el cuerpo y en mi cabeza entró en esa nube, y en el lugar santísimo estaba Dios. Entonces yo me acuerdo que me dio un billete de $20 y me dijo, toma, te arreglo tus problemas, todos tus problemas difíciles. Cada centavo es un problema arreglado, me dijo. Yo lo agarré. Pero cuando yo me bajé con una gran alegría, y saltaba saltos porque ya lo había arreglado. Entonces me dice, ahora pasa más adelante y empieza a clavar, pero todavía tiene 20 problemas difíciles, imposibles, me dijo. Ya te arreglé tus 20 problemas difíciles por haberme creído, pero ahora tienes 20 problemas imposibles. Pasa más adelante y clámame, que igual de la misma manera que clamaste, yo te los arreglé. Ahora te los quiero. De mi corazón ha nacido el arreglarle los problemas a mis hijos amados en la tierra. Y te lo voy a arreglar, solo tienes que clamar. Yo comienzo a clamar de nuevo y la misma situación. Ya no miraba tanto así como problemas económicos, sino que miraba por problemas como quien dice, la enfermedad de mi papá. ¿Y quién le va a quitar? El matrimonio de mi papá y de mi mamá, eso no tiene arreglo. ¿Cómo? No hay nadie. Eran mis problemas. ¿Cómo voy a levantar una iglesia yo para Dios? ¿Cómo voy a invitar a los hermanos? ¿Cómo voy a edificar? ¿Cómo voy a construir? Fíjese bien que ahí como que vuelve a la parte económica. Pero eran necesidades. ¿Cómo voy a hacer yo una iglesia? ¿Cómo si yo no puedo? Y solo miraba problemas de ¿quién va a salvar a mis hermanos? Y solo miraba problemas difíciles. No miraba difícil mi salvación, pero miraba difíciles a otras cosas. Y entonces me hablaba el Señor con esa voz que clamara. Y de igual manera, a la tercera vez, y me elevé hacia el cielo, a la nube, como que estuviera más alto, ¿verdad? Y me elevaba y pasé de la cabeza. Entonces vi sobre la mano del Señor con su manto que me hizo así: te arreglo todos tus problemas imposibles. Cuando yo me bajé, entonces yo daba saltos y me dijo, de alegría, y me dijo que como le había obedecido, Él me los arreglaba. El siguiente paso es que me lleva a comer una comida rara que me dio muchas fuerzas en una mesa rústica de madera que no tenía fin. Y me sentó al principio. Yo era el primero que estaba comiendo de esa comida rara, no les puedo decir qué era. Me dijo que comiera, que me la comiera todo, y a mí que me gusta comer. Luego me lleva como a un cuartito y me dice que me va a llevar a muchas naciones a predicar, que voy a predicar en Apocalipsis 21:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, venga como dice el texto, a beber gratuitamente del agua de vida que yo le daré. Entonces, y después me dice, ahora, vete al inicio de los atrios del templo y llama a los del cuarto oscuro que entren. Igual, vas a ser igual. Como yo hice contigo, vas a ser igual con ellos. Y cuando vaya pasando un grupo, lo vas pasando y le vas dando ánimo hasta que llegue a la mesa a comer. Y me voy hacia el inicio y yo le digo a las personas, el Espíritu los llama, vengan, entren, que les quiere arreglar un problema mayor, que de ese problema mayor dependen muchos problemas pequeñitos que ustedes tienen, que por eso no tienen esperanza y por eso
no creen y no les pasa nada porque no entran, que le crean y entren. Nadie creía. Yo me lo volteé a ver al Espíritu Santo y le dije, nadie creyó. Llama de nuevo. Así como hice contigo. Y vuelvo a decir, nadie creía. Y lo vuelvo a ver, pero si nadie cree, llama de nuevo. Van a creer y van a entrar, me dijo. El Espíritu te dice, ven, el Espíritu te entra aquí. Y empecé a llamar. Y en una de esas, una hermana que venía a la iglesia, fue la primerita que entró. Pero entró hasta la mitad. Yo vi la mano así que entró. Y entró hasta la mitad y metió la cabeza. Era como que si fuera una puerta astral. Y entra. ¿Ok? Y está como maravillada, pero de repente no sé por qué se empezó a fijar. Yo no sé por qué hay gente que se fija en las cosas malas de las iglesias. Y se empezó a fijar. Y dijo, se le quedó viendo para arriba. Podrá ser cierto lo que Freddy está diciendo, dijo. Pero hasta acá, ahí no pasa nada. Ahí no hay nadie en esa iglesia. Ve, las paredes todas llenas de polvo, ve. Nadie barre, ve. Y empezó a ver los defectos. Entonces, se enojó el espíritu. Y dos manos grandotas, más grandes que esta, la empujaron al fondo del cuarto. Y yo me sorprendí. Y entonces como que quise ver por el cuarto, pero ya no entraba, sino que solo podía ver. Y vi que la persona venía con la pierna quebrada, con muletas y queriendo ver de nuevo qué estaba pasando, pero ya no entró. Me pide que haga de nuevo el llamado y quien entra era el director del seminario bíblico. Y me dijo, yo solo vengo a decirle que no estoy viendo lo malo que van a decir de usted. Y póngase a estudiar, aquí le dejo este montón de libros, me dio un paquete de libros. Y no oiga lo que van a decir de usted. Óigame bien. De usted van a decir muchas cosas malas. Si los oye, se va a deprimir, se va a sentir muy mal. No los escuche. No los oiga. Yo quiero decirte algo. ¿Cuánta gente se ha suicidado por oír algo malo? ¿Y cuánta gente, o por ejemplo, por lo menos los artistas que aprendieron a no escuchar los malos comentarios, viven felices porque no oyeron? Amén. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oídos que no oyen, corazón que no siente. Entonces es lo mismo. No tenés que oír. Bueno, y se fue. Yo me voy por esta puerta, me dijo, se fue. Entonces, de nuevo, empezó a llamar a los que entran. Entran como 3. Empiezo a decirles lo de sus problemas grandes, lo mismo exactamente. De ahí pasan a la siguiente parte. Le digo de los 20 problemas y los otros 20 difíciles, 20 imposibles. Y así van pasando, en lo que un grupo entra a los atrios y yo sigo llamando a los del cuarto oscuro. Este grupo logra pasar hacia la siguiente etapa, a clamar por sus 20 problemas difíciles, y llamo al otro grupo, ya está en los atrios, y estoy con una gran rapidez haciendo todo eso, que de repente solo como que volaba, ¿verdad? Y daba ánimos, y clama, y que yo estaba en todos lados, estaba yo. Y entonces cuando este grupo primero que entró y recibe sus 20, pues que Dios le ayudó con sus 20 problemas difíciles, lo llevo más adelante y empiezan lo dejo clamando ahí, y el primer grupo de los atrios, el segundo grupo de los atrios lo paso a donde estaba a clamar por sus problemas económicos, y empiezo a llamar a los de fuera, y así estoy, y así voy pasando, y esa fue mi tarea. Viendo bien esta visión, yo me doy cuenta que todos mis problemas eran necesidades, y necesidades que yo ni siquiera sabía que tenía. Son necesidades que tú tienes, que tú ni siquiera sabes que tienen. Tienes negaciones, pero a veces son necesidades, pero niegas, porque en la cultura se nos enseñó que ser glotón o goloso cuando tú pedías más era malo. Muchas cosas que tenemos de nuestra cultura, de paradigmas que nos molestan. Amén. Por eso te digo, se dice que las necesidades básicas son 3. ¿Cuáles son? Comer, techo, ropa, ¿verdad? Sí, ok. Entonces,
Pero yo he encontrado más necesidades. Amén. Y Filipenses 4:19 es una expresión de un regalo. Diga un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Pero le restamos importancia, le restamos contexto. Lo tomamos como que es un cheque en blanco que no podemos cobrar en ningún momento aunque tengamos necesidad. Y a veces se nos explica, pero no entendemos que sí lo podemos cobrar. Amén. Entonces, mira, quiero decirte cosas. Aquí tengo anotado yo. Quiero decirte que la primera necesidad que yo siento que Dios me llenó fue la necesidad de la salvación. Hay otra necesidad que es la de los familiares que Dios te tiene que salvar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La otra necesidad que es la necesidad de perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Los que hemos cometido o los que cometemos a diario. Pero vine a entender que de verdad Dios conoce todas mis necesidades a fondo y que está muy interesado en arreglármelas, más que yo. Hay cosas como que si yo ando caminando como que si eso ya no le doy importancia, ya quedó ahí, pero Dios no. Dios está todo el tiempo cuidando que se cumpla esa bendición con nosotros. Amén. Quiero decirte que cuando Dios te agarró como hijo, agarró todo ese paquete de necesidades que tú traías, que tú tenías. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Y a veces tú tienes, como te digo, ciertas negaciones porque piensas que no mereces nada, pero esas necesidades que tú piensas que no merecen ser suplidas, Dios las suplirá aún sin que te percates, aún sin que las consideres, Él ya las tiene consideradas. Amén. Entonces, hermanos, tus problemas son necesidades no resueltas. Y todas las necesidades que tenemos, o incluyendo los problemas de hoy y mañana, se necesitan resolver. Y son necesidades que Dios ya tiene la provisión para resolver, para suplir. Amén. Incluso la necesidad de amar y de sentirse amado, ¿verdad? Que esa es como una negación para las personas, pero entonces Dios tiene también que suplir, por lo menos por su hijo, ¿verdad? Entonces yo quiero decirte que mucha gente espera que se la supla a una persona, pero hay que aprender que debe de esperar todo el amor y la comprensión de Dios en Cristo Jesús en primer lugar, antes que en los hombres. Espera el amor de Dios y en primer lugar de Dios, ¿verdad? Todo esto y no de los hombres. Entonces, hermanos, una necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de algún elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal pleno. Todas aquellas cosas que tú sientes que tienes necesidad y no pasa, y tienes necesidad, esa es una necesidad. Ese es un problema difícil, ese es un problema imposible. Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Es la carencia, estás necesitando de algo que no tienes y lo necesitas. Hace referencia también a una situación difícil que atraviesa una persona. Me acuerdo que en una situación, pues, en mi casa habían ciertas carencias que ya no le hacíamos caso. Y fuimos a visitar a alguien y le dicen a uno de mis progenitores, le dicen, pero si el niño tiene una gran necesidad, pero si él tiene necesidad, ahí yo por primera vez me di cuenta, yo tengo necesidad. Es cierto, no me había dado cuenta. O sea, lo que yo había negado, ya como que decía, no importa, pero él tiene una necesidad, él tiene necesidades, dijo. Y a mí me impactó, porque la persona no me conocía, pero ya estaba pensando que de verdad yo tenía necesidades que no habían sido suplidas del todo. Y Dios, esto mismo pasa con Dios. Quiero que entiendas que aunque tú creas que Dios se tarda, que Dios no hace, que estás en necesidad, pero que todavía no pasan las cosas, Dios la va a suplir. Tarde o temprano, Dios la va a suplir.
Necesidad es una palabra femenina que quiere decir que es un hecho o circunstancia que alguien tiene de algo que es necesario. Es necesario para vivir, es necesario para ti, ¿verdad? Cosa que es necesaria para alguien. También necesidad, por ejemplo, en plural significa del cuerpo, ¿verdad? Evacuación del cuerpo, de la orina, ustedes ya saben, de las heces. Es una necesidad también, no podemos decir que eso no es. En psicología, una necesidad es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una carencia concreta. Y está la persona con un trastorno obsesivo compulsivo porque no tiene la carencia y este es el estado del alma. ¿Ok? Por eso nosotros vemos que cuando las niñas pasan de ser niñas a señoritas y andan buscando una amistad y necesidad de sentirse amada y no la vas a detener. Porque anda buscando, es una necesidad que quiere llenar, que alguien le diga, está bonita, te quiero mi amor, mamacita. ¿Verdad? Hay una necesidad y la persona no se va a detener. Porque no se la puede suplir el padre ni la madre, ya anda buscando por afuera, ¿verdad? Y procede del latín necesitas, atis. Puede definirse como el estado de una persona en relación con los medios necesarios o útiles para la existencia y el desarrollo. Y también viene la palabra iduo respecto a los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. Entonces, hay necesidades de educación, por ejemplo, ¿ok? Que van a ser suplidas por Dios. Las necesidades sociales, que son requerimientos comunes en relación a los medios necesarios y útiles para la existencia y el desarrollo, ¿verdad? Necesidad de satisfacción corporal, como que tiene la población, ¿verdad? Entonces se consideran necesidades sociales que son compartidas por una población como la vivienda, la seguridad y la educación. Amén. Por eso se habla que los presidentes no hacen nada con los problemas de la delincuencia. Y la gente sigue muriendo, pero el Estado fallido no garantiza la seguridad del pueblo porque le hace falta mano dura. Al criminal se le tiene que tratar con dureza y cuando ya ven los criminales que un gobernante aplica el peso de la ley y que no se va a dejar, ellos se tienden a detener. No hay desorden. Ahí está el ejemplo de Nabucodonosor. Todo el mundo le temía. Él era un soberano. Y decía, se portó mal, que moría. Entonces todo el mundo se portaba bien. A eso me refiero. Entonces las necesidades básicas, hermanos, son elementos cuya escasez conlleva un estado de pobreza. Amén. Entonces las necesidades básicas se consideran como vivienda, servicios sanitarios, educación, capacidad económica, ¿verdad? Y están relacionadas con los derechos humanos. También las necesidades básicas insatisfechas es un índice o método que se utiliza para determinar las carencias básicas que existen en una población determinada para identificar, calificar y medir algunas dimensiones de la pobreza en las naciones, la pobreza estructural. Entonces, con eso miden tal persona, tantas cantidades de la población no tiene baños, tanta cantidad de la población no tiene ciertos hospitales, se necesitan tantos hospitales, escuelas por cada cantidad y ahí se puede medir la pobreza. Y vino este señor que se llamaba Abraham Maslow y yo quiero decirle que se dice que él compaginó ciertas necesidades, pero como estamos viendo cuáles son las necesidades, entonces necesitamos ver todo esto. Pero a mí me gusta cómo él los catalogó, hizo una pirámide, ¿verdad? Entonces, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre la motivación y las necesidades del ser humano. Él afirmó que después de suplir una, puedes entonces buscar la otra. Y hasta que llegas a suplir esa otra, entonces vas por la otra. Así que la satisfacción de esas necesidades más básicas del ser humano genera de forma sucesiva otro tipo de necesidades.
De esta forma, las necesidades humanas califican de una forma jerárquica y es lo que se conoce como la pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas. En la base, él citó las necesidades fisiológicas, por ejemplo, la respiración, la alimentación. A un nivel más elevado se encuentran las necesidades de seguridad, protección, estabilidad. En un nivel más superior aparecen las necesidades de afiliación o de aceptación social, amor, pertenencia. ¿Verdad? En el siguiente nivel se sitúan las necesidades de reconocimiento, confianza, autoestima, éxito, estatus. Por último se encuentran las necesidades de autorrealización. Entonces, hermanos, todas estas necesidades, dice la Biblia, que Dios las va a proveer. Todas vuestras necesidades, todas. Y hay más, ¿verdad? Pero el Señor, por su buen corazón, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Él es el Señor es el gran proporcionador. Él se deleita con sus hijos y nos ayuda, pero debemos de esperar. ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué esperamos tan poquito de Dios? ¿Por qué pensamos que no vamos a hacer bien las cosas? ¿Por qué? Cuando Él dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí hay un montón de textos que hablan de lo mismo. Cuando tú te sientes solo, Dios va a suplir esa necesidad. Cuando no tienes paz, Dios va a suplir la necesidad de que tengas paz perfecta. Dice Isaías 26:3, dice, Él nos guardará en perfecta paz si mantenemos nuestras mentes fijas en Él. Cuando te sientes solo, Él provee compañerismo. Amén. Cuando sufrimos una pérdida, Él proporciona comodidad. Cuando nos convertimos en orgullosos, nos disciplina y humilla. Cuando carecemos de la necesidad de la vida, Él provee todas nuestras necesidades. Dice Lucas 12:24, considerad los cuervos que ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valen ustedes que las aves? Y así, ¿verdad? Tengo tanto que dice acá la Biblia por todos lados que Dios nos va a suplir. Entonces, para terminar, mira, cree con todo tu corazón que el Señor va a suplir cada una de tus necesidades en gloria en Cristo Jesús, porque son las necesidades están en las incontables riquezas en Cristo para suplir. Por eso se dice que en el cielo hay un almacén para que tiene hígados, que tiene estómagos, para la gente que pierde un brazo, una mano. Entonces la providencia, Dios va a usar de una o de otra manera a sus hijos para suplir cada una de las necesidades. Y Dios las va a mandar del cielo. Y Dios ya decretó. Y Dios ya ordenó. Tienes la necesidad que tengas, el Señor te la va a suplir. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Bueno, Papito Santo, gracias porque si estamos en un problema económico difícil o lo que nos esté pasando, podemos tener contentamiento contigo. La palabra dice en el mismo Filipenses que no estemos ansiosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de ti, Señor. Que te amemos con ternura porque Él cumplirá nuestros deseos profundos. Dios va a suplir todas nuestras necesidades en gloria en Cristo Jesús. El Señor proveerá, Jehová Jireh, porque Él es predecible, lo ha dicho y lo hará. Así que, Señor, gracias porque tú vas a suplir cada una de nuestras necesidades. Tú nos vas a ayudar, sea la que sea. Gracias, Señor, te damos porque tú lo harás y ya lo estás haciendo. Gracias, Padre. Gracias porque lo harás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.